Perú, 27 de noviembre de 2025. Hoy vamos a examinar una serie de documentos que nos pintan un retrato fascinante del país. Sí, es como una fotografía instantánea de la economía y la sociedad. Exacto. Desde la vida y muerte de las empresas, pasando por megaproyectos de infraestructura que chocan con la vida de la gente, Hasta el largo brazo de la ley. justo en el sector minero y hasta en los supermercados. Y terminaremos viendo cómo el Estado y el capital privado a veces colaboran y a veces, se enfrentan. De acuerdo, empecemos por el mundo corporativo. Porque hay una ola de avisos de empresas que están básicamente bajando la persiana para siempre. Sí, y lo que a primera vista parece una colección de obituarios empresariales, si uno mira de cerca, revela patrones muy claros. A ver, Tenemos, por ejemplo, la disolución y liquidación de Fincas Peruanas 2 SAC y de Mangrove 2 SAC. ok, ambas anuncian su liquidación con un acuerdo tomado el mismo día, 21 de mayo de 2025. Espera, un momento. Acabo de ver algo más aquí. No son solo esas dos. ¿Ah, no? No, Madoka Corp SAC y Sibure Holdings SAC también. Misma fecha de acuerdo. Y aquí está el detalle que me llama la atención. ¿Cuál? Las cuatro nombran al mismo liquidador, un tal Edwin Diosdado Vázquez Arones. Eso no puede ser una casualidad. Para nada. Eso nos dice muchísimo. Hay dos posibilidades muy fuertes. A ver, ¿cuáles? La primera, estamos viendo el desmantelamiento coordinado de un portafolio de inversiones. O sea, un grupo que invirtió en estas cuatro empresas decide cerrar el ciclo. ¿Y contratan a un especialista para que lo haga todo de golpe, de forma ordenada? Exacto. O la segunda, que no excluye a la primera, es que este señor Vázquez Arones es una especie de sepulturero corporativo de alta demanda. Hay todo un mercado para eso, ¿sabes? Claro, porque cerrar una empresa no es solo apagar la luz, implica un proceso legal, complejo. Muy complejo. Pero, ¿tantas liquidaciones a la vez no es una mala señal para la economía? Suena a que las empresas están quebrando en masa. Es una pregunta válida, pero el panorama es más matizado. Al mismo tiempo que vemos estos cierres, los documentos nos muestran otros movimientos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Grupo Tale SAC no cierra, sino que se escinde. ¿Se escinde? ¿Qué significa eso? Transfiere una parte de su patrimonio a una nueva empresa, Residencial Huiracocha CAC. Es como una célula que se divide para crear algo nuevo y más especializado. Entiendo. Y por otro lado está Trigono Inversiones SAC, que no se divide ni se muere, sino que se achica. Se achica, sí. Anuncia una reducción de su capital social en más de 842,000 soles. ¿Y por qué una empresa haría eso? Pues puede ser por varias razones. Quizás tuvieron un gran éxito, vendieron un activo importante y ahora le devuelven ese dinero a los accionistas. O al contrario, ¿no? Su operación se redujo. Exacto, y ya no necesitan tanto capital. Lo que esto nos muestra no es necesariamente una crisis, sino una economía en constante selección natural. Por cada empresa que desaparece, otras se reestructuran para sobrevivir o se transforman. Es un ecosistema en movimiento. Y mientras vemos que varias empresas del sector privado se contraen o desaparecen, el sector público está haciendo exactamente lo contrario. Sí, está en plena expansión. Está iniciando proyectos masivos, invirtiendo millones para rediseñar el paisaje del país. Hablemos de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN. El contraste es notable, sí. La ANIN está en plena ofensiva, y vemos dos frentes claros en estos documentos. ¿El primero? La prevención de desastres. Se están disponiendo terrenos para obras de protección en las riberas de los ríos Tumbes y Guaura. O sea, defensas contra inundaciones. Justo. Y para eso, la Superintendencia de Bienes Estatales está transfiriendo la propiedad de grandes extensiones de tierra a la ANIN. Y aquí es donde el plan del gobierno choca directamente con la vida de la gente. Totalmente. La ANIN publica listas larguísimas de ocupantes de esos terrenos. Nombres como Rosa Nicolasa Morales de Vergara o Hermógenes Pepe Caballero Sánchez. Que viven a lo largo de los ríos Sechín y Grande. Y a quienes el Estado necesita mover para ejecutar las obras. Este es el punto de fricción de todo gran proyecto de infraestructura. El Estado busca un bien mayor, que es proteger a miles de personas, pero para lograrlo, tiene que intervenir en la propiedad o posesión de unos pocos.
Y el mecanismo legal que vemos aquí es un aviso que les da. 5 días hábiles para presentar oposición. Así es. 5 días. 5 días. Eso es increíblemente corto. Para alguien como Hermógenes Caballero Sánchez, que quizás vive en una zona rural, sin acceso fácil a un abogado. O a una oficina de registro. Exacto. 5 días es una ventana casi imposible para defender lo que probablemente considera su hogar. Precisamente. Ahí es donde el progreso, con sus cronogramas y su urgencia, se topa con la realidad humana. Y no es solo para proteger de la naturaleza, ¿eh? ¿A qué te refieres? El segundo frente es la conectividad digital. Vemos el mismo proceso de saneamiento físico-legal de predios, pero esta vez para el proyecto de banda ancha en Piura. Para instalar nodos de la red. Sí, en lugares como San Miguel del Faique. O sea, por un lado, el Estado te protege de una inundación. Y por otro, necesita un pedazo de tu terreno para llevarte Internet. Es el Estado actuando como una fuerza transformadora del territorio. Pero en ambos casos, el primer paso es siempre el mismo. Redefinir quién es el dueño de la tierra. Y esa negociación sobre terrenos es una cara del poder del Estado. Otra, mucho más directa y punitiva, la vemos en las sanciones. Sí, pasemos a eso. Porque el Ministerio de Energía y Minos parece haber sacado la libreta de multas. Hay una cantidad impresionante de resoluciones. El hilo conductor en casi todas es el mismo. No presentaron a tiempo su declaración anual consolidada, la famosa DAC. Un documento clave, ¿no? Clave, donde reportan toda su actividad. Pero lo interesante no es la falta, sino la diferencia en el castigo. Totalmente. Veo multas del 65% de 15 UIT para Compañía Minera Ceusax y Sociedad Minera Berenguela SAC. Que es mucho dinero. Muchísimo. Pero luego una multa del 60% de solo 2 UIT para Hernández Quispe Giovanni Aide. Y para tener una idea, una UIT en 2025 ronda los 5.150 soles. La diferencia es abismal. ¿Por qué? La escala de la sanción está ligada al tamaño de la operación y a menudo a la reincidencia. La ley distingue entre un pequeño minero artesanal y una gran compañía. Claro. Pero la pregunta es, ¿por qué tantas empresas grandes y pequeñas fallan en algo tan fundamental? ¿Es simple negligencia? El trámite es un laberinto. ¿O es un riesgo calculado? A veces creen que sale más a cuenta pagar la multa. Podría ser. Sobre todo cuando vemos que se abren nuevos procesos como contra Compañía Minera Los Chunchos, donde la sanción propuesta es del 100% de 15 UIT. Ahí el mensaje es contundente. Clarísimo. Y esa misma mano dura del Estado como regulador la vemos fuera de la minería. Nos vamos de las minas a una batalla en el pasillo del supermercado. La guerra de las bebidas energéticas. Me encanta este caso. Es muy bueno. A Geper, los dueños de la bebida Bolt, denunciaron a la competencia Zimmerman Mifflin Holding, que produce Boost. Y el Indecopi les dio la razón, pero por 2 motivos muy distintos. El primero es un clásico, ¿no? Un clásico de competencia desleal. Indecopi determinó que los envases de Boost, de frambuesa y cereza eran tan parecidos a los de Bolt que podían generar confusión. El típico caso de «te pareces tanto a mí que no sé si eres tú o soy yo». Tal cual. El regulador tuvo que intervenir. Pero el segundo motivo es mucho más serio, y ya no es un tema de diseño de latas. No, para nada. Resulta que los productos Boost, incluyendo el de sabor guaraná, se saltaron la ley de alimentación saludable. No tenían la advertencia publicitaria obligatoria. Alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. Exacto. Y eso lo cambia todo. Ya no es una pelea entre 2 empresas, sino una infracción contra la salud pública. Y la consecuencia, Multas por 11 UIT y, lo más importante, ordenó el cese definitivo de la venta de esos productos con esos envases y sin las advertencias correctas. es un ejemplo perfecto de cómo la regulación protege en 2 niveles: la competencia leal y la salud del consumidor. Este caso de Indecopi muestra al Estado como un árbitro que pone orden. Sí, pero también tiene un rol de promotor, buscando que el sector privado le ayude a construir el país. Y eso nos lleva a las obras por impuestos. Un mecanismo fascinante. Sí, lo es. Básicamente, el Estado le permite a una empresa privada usar el dinero que iba a pagar en impuesto a la renta para... Para financiar y ejecutar directamente un proyecto público, como un colegio. Eso mismo. Para ponerlo simple, en lugar de que una gran minera le dé un cheque gigante a la SUNAT, el gobierno le dice, mejor usa ese dinero para construir el colegio que necesitamos en Ucayali. La empresa obtiene un beneficio tributario,
mejora su imagen y la gente tiene una escuela nueva. En teoría, todos ganan. Precisamente. Y aquí vemos convocatorias muy concretas. El gobierno regional de Ucayali busca una empresa para financiar ese colegio, un proyecto de más de 43 millones de soles. Y, lo que muestra todo el ecosistema, lanzan otra convocatoria paralela para encontrar a la empresa que va a supervisar la obra. Exacto, por más de 2.6 millones. Y a nivel municipal pasa lo mismo. La municipalidad de Yungay busca financiar un proyecto de seguridad ciudadana bajo esta misma modalidad. Se ve un Estado que activamente busca socios. Es el lado amable de la relación entre el fisco y las empresas. Pero ahora vamos a ver el lado no tan amable. El otro lado de la moneda. ¿Qué pasa cuando no pagas tus impuestos? Pues pasa la SUNAT. La Intendencia de Ayacucho anuncia un remate público de bienes embargados a deudores tributarios. Es la consecuencia final. Y los detalles son muy específicos. ¿Muy específicos? Anuncian el remate de un inmueble en Ayacucho con un precio base de más de 1.1 millones de soles. Y otro en Pichari por casi 70,000. Y las reglas son claras. Es a viva voz, se necesita un 30% del monto como garantía. Unas arras, sí. Garantizar transparencia. Si conectamos estos dos últimos puntos, lo que tenemos es el ciclo completo del capital en el país, regulado por el Estado. Explícame eso. Por un lado, el Estado incentiva al capital privado a invertir en obras públicas a cambio de beneficios. Canaliza ese dinero hacia el desarrollo. ¿Y por otro? Por otro lado, cuando ese capital no cumple con sus obligaciones, el mismo Estado ejerce su poder, liquida esos activos embargados y los reintroduce forzosamente en el mercado. Es un flujo constante donde el Estado es el gran regulador. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice todo este conjunto de documentos? Liquidaciones, listas de ocupantes de tierras, multas, peleas por latas de bebidas y remates. Lo que emerge es una radiografía de la maquinaria de un país en pleno funcionamiento. Cada uno de estos avisos, que en el papel pueden parecer burocráticos y áridos, Sí, un poco. es en realidad el registro formal de una transformación. Una empresa que muere, una escuela que se va a construir, una regla que se hace cumplir. Una propiedad que cambia de manos por la fuerza de la ley. Exacto. Es la economía y la sociedad cambiando en tiempo real. Y eso nos deja con una pregunta final, casi inquietante. ¿Cuál? ¿Cuántas de estas transformaciones que definen la realidad económica y social de las personas ocurren cada día completamente fuera de la vista del público general, documentadas únicamente en este tipo de publicaciones oficiales, moviendo los hilos del país, en silencio?